Quien les habla, Iris Jiménez Pitre, docente investigadora de la Universidad de La Guajira. Como objetivo principal de esta investigación nos propusimos diagnosticar la realidad latinoamericana en el contexto tecnológico educativo desde las perspectivas de esos distintos organismos. De allí que esa realidad latinoamericana en el contexto tecnológico educativo de estos tiempos, caracterizados por la globalización y los efectos dejados por la pandemia COVID-19, demandó y aún sigue demandando la implementación de estrategias y soluciones pedagógicas, tecnológicas de emergencia para afrontar situaciones totalmente inesperadas. Aun cuando los progresos alcanzados a comienzo del siglo en cuanto al crecimiento y a la expansión de portales educativos latinoamericanos fueron relevantes, pasando de una educación unidireccional hacia una era de innovaciones tecnológicas, tal como lo percibe Barguilas y Bravo en el año 2020. Este campo se sintió colisionado ante los efectos de la pandemia, teniendo que recurrir a la implementación abrupta de tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas educativos, con el único fin de garantizar la continuidad pedagógica ante el cierre de los espacios físicos escolares. En este sentido, Lugo llega en el año 2022 y afirma que en América Latina y las líneas estratégicas y acciones de políticas digitales desarrolladas a nivel nacional fueron dando identidad a las propuestas de cada país, inicialmente abocados a la producción y a la difusión de recursos educativos digitales, destinados a la docencia, destinados a los estudiantes y destinados a esas instituciones educativas. Luego tendieron a construirse en soportes para comunidades de intereses, también como herramientas de formación a distancia y en general como soporte de los diversos sistemas de comunicación. Ese desarrollo supuso pues la toma de decisiones sobre ciertas cuestiones claves como son el software y las plataformas tecnológicas utilizadas, enfocando su radio de acción en el campo de la educación tecnológica, el cual reveló como alternativa necesaria para la construcción de estrategias educativas que permitirán dar respuestas tanto a los problemas encrucijados por la pandemia como aquellos que ya se predecían anteriormente. Ante estas emergencias tecnoeducativas latinoamericanas, inmediatamente se hicieron sentir los aportes de los organismos internacionales, los cuales centran primordialmente el orientar quehacer transnacional con mira de ayudar a los países a entender la función de orientar todo ese proceso tecnológico y garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa y por ende una educación de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante la vida. De igual manera, estos organismos están comprometidos en un uso apropiado y eficiente de la tecnología para todas las etapas educativas con el objetivo principal de que la educación llegue a todas las personas del mundo a través de las inversiones, a través de los financiamientos de proyectos que comprometan a los países latinoamericanos a alcanzar esos objetivos. Con respecto a estos compromisos asumidos por América Latina ante estos organismos, diferentes son los tipos de opiniones sobre la influencia que ejercen estos organismos internacionales al quehacer ideológico y social de esta región. Entre esas opiniones, pues se resalta la emitida por Martínez y Tudela en el año 2021, quienes analizan los argumentos políticos que llegan entonces a apropiarse de todos esos discursos trazados por algunos de estos organismos como la UNESCO y la OCDE en relación con las tecnologías de la información y la comunicación que llegan y advierten las formas de privatización
Ojo, la forma de privatización y de gobernanza encubierta que se dé en la educación pública a través de estos discursos tecnológicos. Para los autores, la gobernanza educativa digital impuesta por estos organismos ha contribuido con algunas de las formas de privatización que se han incorporado en el seno de la educación pública de ciertos estados. Entonces, nosotros podemos observar que bajo esta situación, estos marcos de estas dos posiciones divergentes representadas por los objetivos que se proponen cumplir los organismos internacionales en miras de ofrecer una educación tecnológica acorde a estos tiempos. Y por otro lado, la gobernanza encubierta que subyace tras estos objetivos. De allí entonces surge la inquietud de investigar de qué manera los discursos emitidos por las organizaciones representan la verdadera realidad tecnoeducativa que atraviesa el contexto latinoamericano y que a medida de soluciones que proporcionen sean esas medidas factibles de implementar en las diversas diversidades geográficas y sociopolíticas que se caracterizan en estos contextos. Con esta base de inquietudes, esta investigación llega y fija como propósito diagnosticar entonces la realidad de Latinoamérica en el contexto tecnológico educativo desde las perspectivas según el Banco Mundial del Desarrollo. Además, tenemos en cuenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. No podría faltar la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además de eso, tenemos las organizaciones para la cooperación y desarrollos económicos. Por ello, tomamos entonces estos organismos internacionales y nos planteamos una metodología de estudio que como técnica nosotros estamos utilizando una investigación que empleó la parte de la hermenéutica discursiva, un análisis documental interpretativo, porque se basó en los textos emitidos por los organismos internacionales sujetos a estudios de esta investigación, y con respecto a las fechas se consolidaron ciertos artículos que se consideraron por los textos más actualizados, emitidos post pandemia en el periodo comprendido entre el año 2020 y 2022. En cuanto al contenido, se tomó en cuenta aquellos textos que develaron la visión y la realidad latinoamericana. Para ese mismo estudio, entonces, este análisis documental interpretativo se basó en textos emitidos por los organismos internacionales sujetos a estudios cuyos tópicos se presentan seguidamente. Aquí tenemos unos tópicos según cada uno de esos organismos. En primera instancia está el tópico del Banco Mundial en el año 2020, donde ellos plantean que la educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que con el tiempo se volverá estridente. Por su parte, la CEPAL tiene 3 tópicos que los voy a describir. Un primer tópico generado en el año 2022, que viene siendo el panorama social de América Latina y el Caribe. El segundo tópico de la CEPAL, los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y el último tópico de la CEPAL, que viene siendo el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe entre el 2021 y el 2022. Por su parte, el tópico que ofrece la UNESCO en el año 2020 es la educación en tiempos de pandemia de COVID-19 y la UDECO marking the most of technology for learning and training in the Latin America, que viene siendo en el año 2020. Además, se tuvo que analizar los criterios de inclusión de los textos seleccionados para el análisis que se limitaron a las fechas de su emisión y el contenido con respecto a las fechas de las consideraciones de estos textos.
Luego nosotros hicimos ese recorrido de esos textos seleccionados y se procedió a extraer las unidades de análisis correspondientes a esas categorías. En esta tabla 2 podemos ver entonces ese resumen de esas matrices donde tenemos unas unidades de análisis y unas categorías. En las unidades de análisis en primera instancia tenemos la visión de las realidades latinoamericanas en torno a la educación tecnológica, con sus categorías, primera categoría, descripción del problema, y segunda categoría, uso de esas tecnologías por regiones ante esa crisis. En las unidades de análisis, en la segunda unidad de análisis tenemos las soluciones propuestas y las categorías se plantean entonces a mediano, a corto plazo y medidas a largo plazo según la fuente propia. Atendiendo a estos resultados, tal como se mencionó con los párrafos precedentes, y atendiendo a todos estos procedimientos documentales interpretativos de esta investigación, se plantean pues los textos emitidos por los organismos internacionales sujetos a este estudio. Y con base pues a toda esa matriz de esas páginas originales y de esos documentos originales, lo concerniente a estas categorías seleccionadas para ese diagnóstico propuesto en este sentido, nosotros tenemos que exponer las alocuciones expuestas por cada uno de estos organismos en esta investigación, donde ellos, a partir de este procedimiento documental, pues plantean unas interpretaciones o unas realidades en el contexto latinoamericano y a su vez plantean unas posibles soluciones. Entonces, en esas realidades y soluciones, ubicándonos en el Banco Mundial, esa información fue extraída para analizar la posición del Banco Mundial ante la educación tecnológica y fue formada a través de una entrevista que se le hizo desde Washington a Emanuela Di Gropel, directora de la práctica regional de educación de este organismo, quien describe en su artículo publicado por el Banco Mundial en el año 2020 la situación educativa en Latinoamérica como aquella que atraviesa una crisis silenciosa y de pobreza digital. Para la doctora, ella dice que esto parte de dos factores. Un primer factor, porque ya antes de la pandemia, la región enfrentaba una crisis educativa con muy altos niveles de pobreza de aprendizaje y de inequidades persistentes. Y en un segundo lugar, el nivel de conectividad, que si bien es superior al de otras regiones, estaba por debajo de la media. Esto significa que alrededor de un 50% de los estudiantes no podían leer de manera apropiada a la edad de los 10 años y que en el contexto donde menos del 60% de las personas usan Internet, sobre todo en los sectores con más desventaja, los riesgos del aprendizaje son particularmente elevados. Entonces, viene el Banco Mundial, lo que nos dice es que la respuesta planteada por la doctora Di Gropel ante una situación consiste en un desarrollo de un plan que tiene 3 etapas. Una primera etapa que está contemplada en un curso que persigue ayudar a estos gobiernos a montar esos sistemas efectivos de educación a distancia, una fase en que los países van a responder a la altura del desafío y los gobiernos también llegan a avanzar con esas opciones, y una segunda etapa donde ella dice que, que se plantea pues una recuperación y un manejo de la continuidad del aprendizaje, para lo cual se requiere rediseñar e implementar todos esos protocolos de reapertura para una escuela segura, así como se tiene también que mitigar las pérdidas de aprendizaje con programas de recuperación educativa y a su vez unas medidas académicas y pedagógicas que lleguen a asegurar y a entrenar y a redesplegar la labor de los maestros para que puedan asistir a esas poblaciones más vulnerables y a aquellas que tienen desventaja ante los otros países. Entonces, en último, una tercera etapa de un compromiso sugerido que involucra la posibilidad de construir y mejorar todo esto, pero antes hay que mirar otros aspectos que se deben expandir a la educación a zonas que han pasado desatendidas mediante esa educación remota. Hay que mejorar esa educación asistida para enseñar a un nivel más alto, etcétera, etcétera. Ahora nos ubicamos en esas realidades y esas soluciones según la CEPAL.
Entonces, la CEPAL llega y dijo que bajo el entendido de que este acceso de estas tecnologías de la información y la comunicación se ha convertido en un medio fundamental para garantizar el derecho a la educación, tal como la sostiene la UNESCO en el año 2015. Estas realidades que aprecia tanto el organismo como la CEPAL en el año 2022, la muestra mediante su reporte titulado Panorama Social de América Latina y el Caribe. Estas realidades giran en torno a la falta de conexión a Internet dentro de los hogares, la cual representa a través de una gráfica que toma en cuenta la población menor a los 18 años de su estado social. ¿Cuáles son las soluciones que plantea entonces la CEPAL? Presenta como organismo, dice que en el informe antes mencionado se centra en la implementación de formatos pedagógicos híbridos en los cuales se combinen las instancias presenciales y virtuales y la adopción de nuevas formas de enseñanza con inclusión de tecnologías digitales y recursos educativos innovadores. Entonces, es bastante interesante esa propuesta que lanza la CEPAL. Vamos a ubicarnos en la UNESCO. ¿Cuál es la realidad según la visión de las realidades latinoamericanas de este organismo con respecto a la educación tecnológica? Se plasma en un informe titulado La educación en tiempos de pandemia de COVID-19 2020, en el cual parte de los resultados obtenidos en el año 2018 en esta prueba del programa para la evaluación internacional de las famosas pruebas PISA a nuestros estudiantes, según el organismo, alrededor del 80% de los estudiantes de 15 años que participaron en la región tenían acceso a Internet en el hogar y solo un 61% de acceso a una computadora, a un dispositivo con el cual pudieran conectarse. Solamente un tercio de los estudiantes contaban con un software educativo en el hogar. Para este organismo, pues los estudiantes de la región disponen de poco equipamiento y aunque la mayoría de ellos cuentan con una conectividad, todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos. Existe un apartheid tecnológico dentro de estas sociedades, en especial en los países con menos recursos. Por eso hablo de ese apartheid tecnológico. Hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen mayor acceso a Internet y a teléfonos celulares que los niños y los niños y niñas que están en la primaria. Por parte de estos países, la región en el acceso a ese tipo de dispositivos en el hogar, hay una desigualdad bastante marcada. Entonces llega la UNESCO y lo que dice es que ellos van a llegar y proponen, es preciso entender, según la UNESCO, estas brechas desde la perspectiva multidimensional, porque no se trata solo de una diferencia de acceso de equipamiento, sino también del conjunto de habilidades que requiera para poder aprovechar esta oportunidad, que son en estos estudiantes, en estos docentes y en estos familias a cargo del cuidado y de la mediación de este proceso de aprendizaje que hoy se realiza en este hogar. Entonces, por último, vamos a mirar estas realidades de la OCDE. Para este análisis de estas realidades se tomó en cuenta el papel de trabajo de la OCDE en el año 2020, titulado Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la formación en América Latina, en el cual se identifican los obstáculos en el acceso de estas infraestructuras de las tecnologías de la información y la comunicación y las limitaciones de los países adscritos a este organismo. Entonces llega la OCDE con esas desigualdades en la conectividad son generalizadas en los países latinoamericanos, ya que la brecha de acceso a estas tecnologías digitales no se ha eliminado en muchos países de la región. Entre los países con datos disponibles sobre acceso a Internet, según la distribución de todos estos ingresos, tenemos entonces a Uruguay, y se han hecho entonces unos mayores esfuerzos, pero llega los de y lo que hace es que nos muestran unas posibles soluciones, alternativas de soluciones que se inclinan hacia el aprovechamiento al máximo de las oportunidades digitales, para la cual los gobiernos deben lograr el equilibrio adecuado entre la ampliación del acceso de dispositivos digitales y la mejora de la calidad y la pertinencia de las inversiones de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas latinoamericanas. Esto haría más adecuadas las necesidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
está todo ese engranaje de realidades y soluciones que nos plantean estos diferentes organismos internacionales. De allí entonces sacamos acerca de la primera unidad de análisis. Con respecto a esta unidad, se reporta la visión de las realidades latinoamericanas, tecnológicas, educativas en estos organismos sujetos a este estudio. Entonces tenemos una descripción del problema y un uso de tecnología para las regiones ante esta crisis. El Banco Mundial, descripción del problema, crisis silenciosa de pobreza digital antes existentes, y los países destacados a pesar de la crisis está Uruguay, México, Colombia y Chile. Mi país, Colombia. Está la CEPAL con su descripción del problema, que hablan de esas brechas de acceso a Internet en los hogares, principalmente en aquellos correspondientes a los estratos sociales más bajos antes detectados. Y en ese uso de esas tecnologías tenemos países más afectados por la brecha digital, como son El Salvador, Honduras, Paraguay y la República Dominicana. De igual forma, la UNESCO en ese problema lo que plantea es las inequidades significativas en cuanto al equipamiento digital de acuerdo con los resultados obtenidos por la prueba PISA, aumento de brechas persistentes en materia de acceso tecnológico educativo. Y en ese uso de tecnología tenemos entonces a Chile y a Uruguay, que cuentan con mayor acceso a esos equipos, y en México y Panamá están las brechas por niveles socioeconómicos y culturales que son menores. Y según la OCDE, pues en esa descripción del problema tenemos esos obstáculos con respecto al acceso de las infraestructuras tecnológicas y limitaciones de conectividad en comparación con los demás países adscritos a este organismo. Según esa encuesta de Talis, alrededor de la mitad de los directores declara que esa escasez o esa inadecuación de las tecnologías de la información y la comunicación siempre ha dificultado la capacidad de las escuelas de proporcionar una formación de calidad, pero por su parte ese uso de esa tecnología en Uruguay muestra un mayor grado de igualdad frente a Brasil, donde la distribución de este acceso se ha vuelto más desigual. Y se destaca también Perú con su proyecto Internet para Todos en el Perú, y que proporciona un acceso digital de estas áreas remotas. Por su parte, en la segunda unidad de análisis tenemos los organismos, medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. Entonces, el Banco Mundial, a corto plazo, implementación de un plan de 3 fases que los mencionamos. A largo plazo, tenemos reestructuración de contenidos curriculares para compensar los periodos de educación remota. En la CEPAL tenemos a corto plazo la implementación de formatos pedagógicos híbridos en los cuales se combinen instancias presenciales y virtuales y la adopción de nuevas formas para enseñanzas e inclusión de tecnologías digitales y los recursos educativos innovadores, y proporcionar una canasta básica a largo plazo, una canasta básica digital de conectividad efectiva que cuente en ese consentimiento de los acuerdos intergubernamentales. La UNESCO a mediano plazo lo que dice, vamos a entender esas brechas de equipamiento digital desde una perspectiva multidimensional, porque no se trata solo de una diferencia de acceso. A largo plazo, nosotros en la UNESCO queremos implementación de políticas de promoción de un acceso más igualitario a una tecnología, reconociendo diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales en la región, y que se va a trabajar entonces para revertir todo este proceso. La OCDE a mediano plazo lo que dice es que estos gobiernos deben lograr el equilibrio adecuado entre la ampliación del acceso de dispositivos digitales y la mejora de la calidad y la pertenencia de las inversiones de las tecnologías de la información y la comunicación realizadas en las escuelas. Y a largo plazo, estos deben asumir un enfoque integral que adapte el uso de esas tecnologías a las necesidades de los programas educativos y que incluya esa formación de docentes apoyado en materias de TIC para garantizar que los usos innovadores de estas nuevas tecnologías sirvan de apoyo a las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como conclusiones, viene siendo ese apoyo otorgado por los organismos internacionales para que en los diferentes países se puedan incorporar de manera masiva a esta tecnología en nuestra educación. Vamos a posicionar a estos países como Uruguay, a México, a Colombia y a Chile, que vienen siendo ejemplos en cuanto al uso y a la apropiación de esta tecnología. Las coincidencias
detectadas apuntan hacia esfuerzos que deben hacer los países de la región para llevar la tecnología a las instituciones educativas en términos de equidad y superar esas desigualdades. No queremos ese apartheid tecnológico, no queremos esas desigualdades, queremos entonces estar en ese proceso de apropiación tecnológica en cada una de nuestras instituciones educativas. Y por último, se requiere una educación que esté orientada a satisfacer las necesidades de cada país, atendiendo la diversidad cultural, atendiendo la parte económica, la parte política de los pueblos, y no una educación que se encuentre sesgada a intereses de una economía global. Muchas gracias.